Bienvenidos a The School of Andy. El día de hoy vamos a estar analizando el second conditional. También existe the first conditional, zero conditional, pero solo hoy vamos a estar viendo second conditional. ¿Qué es el second conditional? Bueno, second conditional es usado para referirse a situaciones irreales en el presente. Como una situación irreal. Veamos un ejemplo. Dice, si tuviera $1,000,000, viajaría por todo el mundo. Esta es una situación que no es real. Estoy suponiendo algo. Entonces aquí digo, si tuviera $1,000,000, viajaría por todo el mundo. Esto quedaría de la siguiente manera. If I had $1,000,000, I would travel around the world, all around the world. Debemos de tener una oración con if, que sería la suposición aquí. La oración que tenga if va a ser la oración que va a estar en pasado simple. Cualquier oración que ustedes pongan después del if, no importa qué verbo sea, tiene que estar en pasado simple. Después de esta oración, estaremos poniendo el auxiliar would, el modal would. También podemos utilizar el modal could o might para decir la situación que haríamos en la oración if. Ahora, quedan las siguientes formas. Primero ponemos el if, el condicional if, ponemos un sujeto y el verbo en pasado simple. Para la oración que vamos a ponerle después, va a ser sujeto, would o could, might, luego más el verbo en su forma base, como vimos en el ejemplo al principio. Y que, por ejemplo, aquí tengo otro ya, que dice, if I ate 3 tortas, I would get very fat. Aquí nos dice la oración con if, si yo comiera 3 tortas, me pondría muy gordo. La repetimos. Si yo comiera 3 tortas, me pusiera muy gordo. Y como notan, aquí la oración con if va con el verbo en pasado. Recuerden que el second conditional es una situación que no es real. Aquí este would lo podemos cambiar ya sea por could or might. Siguiente. Aquí podemos situar la oración con if en dos partes, ya sea al principio de la oración o al final de la oración. Como el ejemplo aquí dice, if I ate 3 tortas, I would get very fat. Podemos cambiar esta oración del if y ponerla al final. En este caso quedaría I would get very fat if I eat 3 tortas. ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos? Bueno, si ponemos el if al principio, tenemos que poner una coma antes de la segunda oración. Pero si ponemos el if al final, ya no tenemos que cambiar, no tenemos que poner nada, no tenemos que poner coma ni nada. Simplemente la oración con if. Ahora, aquí tengo otro ejemplo. Con otro condicional, le cambiamos el would por could. En este caso dice, I could get very fat if I ate 3 tortas. Yo podría ponerme muy gordo si como 3 tortas. Recordemos que aquí estamos poniendo la oración if después, a lo último. Por eso no pongo coma. Igual, esta oración la podemos poner como la primera y poner primero if I ate 3 tortas, coma, I could get very fat. Y estaría bien. Cualquiera de las dos formas es correcta. Cuando estemos utilizando el verbo be, tenemos que utilizar algo en particular. Cualquier sujeto que utilicemos en la oración con if va a utilizar where.
el verbo be en pasado es was and were, pero lo más formal es utilizar were. En algunas situaciones ustedes van a ver que utilizan was, pero es más informal. Entonces lo más formal sería utilizar were. Un ejemplo dice: If she were my friend, I would be very happy. Si ella fuera mi amiga, yo estaría muy feliz, o yo sería muy feliz. En este caso, she iría con el verbo be en su forma was, pero aquí lo ponemos en were porque así nos dice que debe de ir el segundo condicional. En algunas partes ustedes sí van a ver que dice aquí was en vez de were, pero lo más correcto es escribir were. En el segundo condicional también podemos utilizar el pasado continuo. ¿Cuál es el pasado continuo? Aquí tenemos un ejemplo, dice I weren't working today. En español, sin el if diría no estaba trabajando hoy. Pero aquí en el second conditional tenemos esta oración que dice If I weren't working today, we will have lunch together. Si no estuviera trabajando hoy, comeríamos juntos. Tendríamos lunch juntos. Cualquiera de las dos. Y aquí estamos usando el pasado continuo. Es decir, que esta oración, recordemos, siempre la oración que tenga el if va a ir en pasado. Podemos utilizar pasado simple, podemos utilizar pasado continuo. Igual esta oración la podemos cambiar de lugar y poner We would have lunch together if I weren't working today. Cambiando la oración del if al final. Y los dos estarían correctos. Otra forma de usar el second conditional es la siguiente. Por ejemplo, se utiliza muchísimo la frase If I were you, I would. ¿Qué significa? Si yo fuera tú, yo. Y esa se utiliza muy seguido para dar una sugerencia o dar sugerencias. Un ejemplo, If I were you, I would study for the exam. Si yo fuera tú, estudiaría para el examen. Entonces repasemos qué es el second conditional o segundo condicional. Primero, lo utilizamos para referirnos a situaciones irreales en el presente, cosas que estamos suponiendo. También utilizamos el pasado simple o el pasado continuo con la oración que contiene if. Utilizamos el pasado simple o el pasado continuo con la oración que contiene if. Usamos los modales como would, could or might para la oración que va después de la oración del if. Y cuando estemos usando el verbo be, vamos a usar siempre were, incluso para las terceras personas que son he, she and it. Recordemos, esta es la forma más formal de decirlo. Ahora aquí hay un ejercicio. Dice, si yo fuera tu mamá te pegaría un chanclazo. Si ella lo amara, él sería muy feliz. Si no estuvieras comiendo tanto, te compraría un helado. Estas oraciones las pueden hacer ustedes para practicar este segundo condicional. Piu, 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 piu.